Y bien, estamos ahora con Manuel Damer Guaguirre, recientemente nombrado secretario nacional de descentralización en la presidencia del Consejo de Ministros. Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, la idea es conversar acerca de cuáles serían los planes para con todo este tema, que es un tema, digamos, muy importante, ¿no? La descentralización es un proceso que comenzó en buena cuenta ya de manera definitiva hace 10 años, ha avanzado muchísimo, porque ahora casi el 70% de la inversión pública se realiza en las regiones o en las municipalidades, ¿no? Hace 20 años eso no pasaba del 5%, se ha pasado del 5 al 60 y tantos por ciento, digamos, de la inversión. Ese es un cambio estructural, digamos, de enorme importancia, pero por supuesto se ha hecho de una manera improvisada, etcétera, con una serie de deficiencias. Se ha incrementado mucho la corrupción, hay mucha plata en las municipalidades, alcaldes que tampoco recaudan, etcétera. En fin, toda una serie de problemas, pero al mismo tiempo de desafíos. ¿Cuáles serían las ideas centrales, digamos, de lo que se haría en relación a todo este gran tema? La idea principal que orienta todo el trabajo es que la descentralización es una forma de lograr una mayor unidad de la nación, distribuyendo el poder político, con una nueva relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, y potenciando las capacidades territoriales. El Perú tiene ahora, por ejemplo, 6 o 7 grandes espacios territoriales donde se están articulando manejo de cuencas, se articula flujos de comercio, se articula plataformas logísticas, se articula circuitos de tipo económico, nuevos actores económicos sociales. Tienes el sur, que ya no mira a Lima, sino mira norte de Chile, mira a Bolivia. Tienes el norte, que mira a todo el Pacífico. Tienes la Amazonía, tienes el centro. Lima mismo ya es una macrorregión desde el punto de vista territorial económico. Esa es la base, me parece, de la descentralización efectiva. Y en la parte institucional todavía estamos con un problema de que el Estado sigue siendo un Estado que está entre el centralismo y la descentralización. Hay varios problemas que hay que corregir. Yo creo que está bien el impulso, pero ahora hay que hacer algunas correcciones en lo que ahora algunos llaman la tercera etapa de este proceso, porque en la historia del Perú ha habido 2 experiencias descentralistas efectivas, la del año 80 y esta, ¿no? Bueno, comencemos con la primera parte, esto de las más o menos 6 grandes espacios regionales, pero uno de los pecados originales de este proceso de descentralización fue la atomización. Digamos, se formaron 25 regiones, no 6, ni 8, ni 12 como fue, sino 25, una por cada departamento, lo cual no es funcional, digamos, desde el punto de vista regional, ¿no? Desde el punto de vista de la economía regional. Entonces, sin embargo, parece muy difícil lograr que se formen regiones de verdaderas, ¿no? Lo que tenemos son departamentos. Es que hay que hacer una distinción que la hacen en otras experiencias, por ejemplo, la hace Brasil, la hace a su estilo Chile, la ha hecho los franceses, a su estilo también los españoles, que una cosa es la unidad del territorio, que no es solamente la parte física, es también los flujos, la jerarquía urbano-regional, son las plataformas logísticas que articulan ciertos espacios. Y esos espacios no tienen una autoridad de gobierno, tienen una complementación económica, social, territorial, de cuenca o de manejo del recurso hídrico que les permite tener una singularidad. En el Perú tenemos esos espacios que se han ido consolidando históricamente y que en los últimos años ya están consolidados, y creo yo que uno de los compromisos grandes de este gobierno es de aquí a 5 años tener esos espacios con actores económicos efectivos, cadenas productivas y una articulación con el mundo global y con la nación. Esos espacios son distintos a los gobiernos políticos. Los gobiernos políticos son cuando entre el Estado Nacional y la municipalidad, entre el gobierno nacional y la municipalidad, se requiere un tercer nivel de gobierno, el gobierno intermedio. Entonces, ese gobierno intermedio es difícil que desde Tacna hasta Purímac tengan un solo presidente regional. Eso no funciona. Pero sí puede Tacna unirse o acercarse a Moquegua. Sí puede Piura estar más cerca con Tumbes y tener un gobierno regional, o sea, una autoridad elegida por la población. Eso es un tema histórico-social que se define de manera progresiva. Lo que ha ocurrido en el Perú es que teníamos el zapato chino de los departamentos. Sí, pues. Entonces, ahora lo que hay que hacer es consolidar las macrorregiones que van a habilitar que desde el punto de vista político se creen unidades regionales de autoridad mucho más amplias. Hay que darle incentivos para que eso sea así. Pero los 2 procesos deben ir simultáneos. Pero habría digamos, ese proyecto o ese propósito de lograr eso. Sí, hay el propósito de, vamos a impulsar simultáneamente
lo que son las juntas interregionales, a consolidarlas y hacer que entre el gobierno nacional y, por ejemplo, la junta que existe en el sur, yo estaba reunido en el centro, acabo de estar reunido ahorita con el presidente regional de Junín, y definir 6 o 7 grandes proyectos de mediano y largo plazo que les permita al gobierno nacional y al gobierno regional decir, en los próximos años en esto vamos a priorizar. Pero, por ejemplo, Ancash, Ucayali y no sé si era Huánuco o Pasco, están interesados en formar ya una región. Ancash, Huánuco y Ucayali le han presentado un expediente. Entonces, eso habría que empujarlo, si ellos mismos, si viene de ahí, de abajo. Eso debe ser consultado con las propias poblaciones. Claro. Hay un expediente técnico, pero de ahí del expediente técnico a la voluntad, ya tuvimos el referéndum la vez pasada, que hubieron expedientes técnicos que no funcionaron. Eso hay que evaluarlo. Que las clases políticas, los políticos no están interesados en eso, pues porque pierden feudos. Me imagino que las fuerzas económicas sí estarían más interesadas, porque están interesadas en la interconexión, ¿no? Es una de las cosas. En el espacio más grande. Es que es una de las cosas que se va a dar. Por ejemplo, tú ves todo el sur, ¿qué tenemos ahora? En el sur tenemos ya el IRSA Sur, pero además en este gobierno se va a hacer el gasoducto surandino, va a haber la petroquímica del etano en Hilo, Claro. va a haber el ferrocarril que va desde Hilo y nos conecta vía La Paz con el gran eje económico que es la zona de Brasilia, de Brasil, en donde está Río de Janeiro y Sao Paulo, y donde está Buenos Aires. Esa va a ser lo que va a pasar en el sur. Y ahí están las cadenas productivas diversas que se van a consolidar. Igual en el norte, igual en la Amazonía. Entonces, esos son los espacios a consolidar y al mismo tiempo a consolidar la parte institucional. Esto es los municipios, las regiones y las comunidades locales. ¿A qué me refiero? En el caso de los municipios, somos un país heterogéneo, no puede haber que haya el mismo reglamento de compras para un municipio distrital chiquito, para un municipio distrital de una zona urbana más grande, para una provincia. Hay que hacer tipologías. En Colombia tienen tipologías que premian la mejor eficiencia y distribuyen y bonifican según la tipología municipal. Hay que ir a un cambio en ese sentido en el país. Y en cuanto a los gobiernos regionales, hay que... Antes que eso, los municipales... Tú has hecho trabajo sobre el tema municipal, pero has sido tú director siglos. del Infón en los años 80. Hace siglos. Pero lo que notamos ahora es que hay demasiados niveles de gobierno, ¿no? Porque tienes, bueno, el gobierno nacional, el regional, el provincial, el distrital, y además hay municipalidades de centros poblados, que hay cada vez más. Ahora hay como 2.400 o 2.300 municipalidades de centros poblados, hay más de esas que distritales. Son las comunidades campesinas que quieren formarse. Sí, es una manera de obtener un recurso. Así es. Porque las transferencias del vaso de leche van de esa manera, si se convierten en municipales. Es una manera de obtener un recurso. Entonces son 5 niveles con funciones superpuestas. Eso ya no es práctico, no funciona, ¿no? Yo recuerdo que Ricardo Vergara sugería eliminar esos niveles, entonces y hacer tipologías, ¿no? Entonces tener, por ejemplo, solamente provinciales. Es que ahí también viene la relación entre el territorio y la institucionalidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tenemos un problema a la base del 30% del país que está en zonas urbanos rurales, que están dispersos. ¿Cómo hacer? Buscar, así como hay las macrorregiones, buscar una unidad que puede ser de valle, puede ser de meseta, depende, y en esa unidad hacer un acuerdo entre las comunidades y los distritos de esa zona y decir, podemos poner una especie de centro de servicios al ciudadano, donde los servicios que el Estado da, unifica servicios. Y todos se ponen de acuerdo. Por ejemplo, se pasa la educación de la escuela unidocente a la escuela polidocente, en el cual los niños van a un internado en la semana y una comunidad los atiende. ¿Dónde se pone el centro polidocente? En un área donde hay 10 comunidades, pero están en un mismo valle. Se ponen de acuerdo. Y así, ahí mismo se puede poner algunos servicios estatales básicos, desde los servicios bancarios, otros servicios, que permiten ir estableciendo unas centralidades territoriales, pero compartidas como una red en el territorio. De eso vamos a ir construyendo, me parece, ese nivel de unidad que es imprescindible. Porque la dispersión no es lo mejor. Vamos a ir a una pausa y regresamos.